Hemos visto las instrucciones. Las instrucciones son esas. Con ese juego de instrucciones que tenemos nosotros, que son tres nomás, si ustedes se dan cuenta, tres secciones. Las secuenciales, que en el fondo las podemos dividir en que eran las eh, asignaciones, no eran igualdad, sino asignaciones. La entrada, que era el input, la salida, que era el print. Las iterativas son las repetitivas, que eso nosotros vimos una sola nomás mientras. No quiero enredarnos con todas las versiones que hay, pero eso es el mientras, el while. Y las condicionales, que para nosotros son las preguntas. Y las preguntas hay dobles y simples, que son las if, ¿cierto? Así le llamamos. Ahora, esas tres cosas hay que ir mezclándolas. Pero además hay un cuarto antecedente que hay que considerar, y que eso es fundamental. Una de las cosas que yo les he mencionado cuando hemos ido aprendiendo a programar, ¿cierto? En los documentos anteriores, en todo lo que hemos visto anterior, es que mi problema, ¿cuál es la máxima? Mi problema que yo tengo, debo dividirlo, ¿cierto? Dividirlo en sus problemas. Esa es la gracia. Es decir, usted tiene un problemita grandote y usted le ve una división, intentando que cada una de estas cositas que usted logró hacer acá sea un problema en sí. Por lo tanto, un subproblema se transformó nuevamente en un problema. Y puedo volver a seguir achicando, eso lo llamamos refinamiento sucesivo. Puedo seguir intentando achicar de nuevo y voy a lograr lo que le llamamos refinamiento sucesivo. Pero vamos a suponer que tenemos solamente ese pequeño detalle, ese pequeño desglose. Cada uno de estos subproblemas los debo manejar en forma separada. A cada uno de estos subproblemas, generalmente en la nomenclatura convencional se le llama módulos. Módulos. ¿Qué es un módulo? Es una parte de un problema. ¿Que se puede tratar en forma independiente? Sí, se puede tratar como si fuera el problema en sí. Esa es toda la idea. Los módulos, en el mundo nuestro de la programación, ya cuando entramos al nivel, aquí estamos en algoritmos, y cuando entramos a programar, los módulos nosotros los vamos a reconsiderar o los vamos a renombrar y le vamos a llamar funciones o le vamos a llamar procedimientos. Son funciones o procedimientos. Python solamente maneja el concepto de función. Otros lenguajes hacen la diferencia. La mayoría de los lenguajes ahora solamente hablan de función, pero nos podemos encontrar por ahí con algunos lenguajes más antiguos que hacen la diferencia. Pero vamos a retomar el concepto de función y aquí nos vamos a ir al mundo de las matemáticas, ¿cierto? ¿Qué es una función en matemática? Desde el punto de vista eh, genérico, no me empiecen ahí a esas definiciones matemáticas eternas que realmente tenemos, no. ¿Qué es una función en términos prácticos? Es una transformación, ¿o no? ¿Qué es lo que es una función? Es una transformación. Usted le pasa un valor, la función hace algo con ese valor y lo devuelve. Y aquí voy a pecar para que no le cuenten a los profes de matemáticas, porque siempre se enojan cuando yo hago esta siguiente analogía. Es como una máquina. Y más grave todavía, como una máquina a moler carne. No le digan nada más, pero quédense callados. ¿Qué significa eso? En una máquina de moler carne, yo voy a tener aquí una especie de entrada. Aquí va a estar la máquina. Y la máquina va a botar algo. Aquí vamos a suponer que hay un botón. Antes le ponía una manivela, pero como estamos más digitales últimamente, aquí va a haber un botón de on-off. Prendido para acá. Supongamos eso. Una cosa así. Esto sería mi función. Esa. Imagínense que esto es, no sé, algo. Aquí le entra algo.
y ella genera la salida. Imaginen que lo que entró aquí es carne crua. Abrir el botón, seleccionar la función. La función que es lo que hace que adentro, para ese caso, va a moler la carne y va a sacar la carne molida. Eso es una función. Si lo miran desde el punto de vista lo más práctico posible, es como una caja negra en el fondo. Usted ingresa datos, la función hace algo con eso y saca el resultado. Esto que está aquí, esta parte, es como nosotros vamos a llamar la definición de la función. La definición de la función. Y dicho de otra manera, supongamos que la función sea la misma que usé en la clase pasada con su otro compañero. La función 2x más 1. Ahí yo lo que he hecho es definirla. Ahí yo la he definido. Nada más, no la he ejecutado todavía. Y entonces me voy por acá. Y aquí yo le he hecho la x. ¿Cómo le llamamos a ese valor en las funciones? Acuérdense que tenemos el conjunto de partida, conjunto de llegada, imagen, preimagen, como le quieran llamar ustedes. Pero yo entro acá, le meto este valor a la función. Aprieto el on y la función tiene que aplicar esto, ¿cierto? Tiene que decir multiplique por 2 lo que yo le pasé en la x. Más 1, y eso, cuando sale de acá, cuando sale lo que en matemáticas siempre dicen, salió el f de x. El f de x es un número, por si acaso, no es la función. Es el resultado de aplicar la definición de la función. En matemáticas estas cosas le llaman argumentos, ¿cierto? En matemáticas a esto le llaman el argumento de la función. Y a esto le llaman la evaluación de la función. Si yo lo hago ahora con numeritos, imagínense que yo aquí dije que este era el 3, apretolón, va a decir 2 por 3, 6 más 1, 7. Y entonces lo que va a salir de acá es el f de 3, que es igual a 7. Por lo tanto, vamos a dar cuenta, o sea, f de 3 es un número que es igual a 7. O sea, ese es el concepto de función, nosotros lo hemos visto en todas partes, así que ya más explicaciones que esa ustedes ya se manejan mejor que yo en ese aspecto. Pero eso en matemáticas les gusta a los profes decir que sea f una función que va desde los reales a los reales. F de x o la función se define como 2x más 1. Así es como la manejamos en matemáticas, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que hace la función en términos prácticos? Lo mismo que hice aquí yo. Dividir el problema, la función hace una transformación. En computación, ahora en nuestro mundo, f es la función, es el concepto de función. A este valor que está aquí, a este valor, vamos a borrar mejor esto, no hay que ver ahí. Este valor que le llaman argumento en los matemáticos, nosotros le vamos a llamar el parámetro. En el fondo a mí le pueden llamar argumento si quieren, ¿no? Pero en la literatura se acostumbra a decir el parámetro. Por lo tanto, cuando le digan el parámetro de una función, que es lo que le están indicando a ustedes, son los argumentos que tiene la función, es decir, a quién se le van a aplicar lo que diga que hay que hacer dentro de la función. Esto de aquí es la declaración, así le llamamos nosotros. Y cuando yo digo f de 3, eso que está ahí, en computación, a esto le llamamos nosotros la invocación. Así como invocar al demonio, yo invoco la función.
Pero en términos prácticos es la misma idea lo que hacen ustedes en matemáticas. Que lo que tienen en matemáticas les dicen que hay una función que se llama f, si usted le mete un número y le aplica la fórmula definida para eso, va a obtener un resultado. Punto. Esto es la invocación. A esto que está acá, al resultado después de evaluar a esto, le llamamos también valor de retorno. Y vamos a ver por qué se llama valor de retorno. Pero aquí estamos explicando ya, entrando de una manera mucho más ordenada al concepto de función. El concepto de función ustedes también lo tienen acá en este documento, por si acaso. Que después lo vamos a atacar ya porque ahí está ya cómo se hace la función en Python. Yo aquí estoy hablando en términos generales de cómo trabajo qué es una función en cualquier lenguaje de programación. Después aquí tenemos definiendo funciones. ¿Ya? Eso pues lo vamos a tomar, lo vamos a volver a hacer para entender ahora toda esta teoría. Esta es la teoría. Tenemos un problema, lo dividimos en subproblemas. Cada subproblema es un módulo. Para mí cada módulo va a ser una función. Dejamos pendientes los temas de procedimiento, sino que van a ser funciones. Ahí entramos a trabajar ahora e indicamos que es una función, es una transformación. Hacemos el ejemplo con una caja negra, en donde por aquí yo meto datos, prendo la función, se ejecuta lo que está definido para ella y sale lo que debería salir. No le quise poner carne y carne molida para que cuando caiga en manos de los matemáticos este video no me cuelguen. Ya, pero esa es la idea. Matemáticamente es una cosa como esa. F es una función que va desde los reales a los reales. F de x va a ser igual a 2x más 1. A esto le llamamos nosotros la declaración. Todo esto es la declaración. Todo esto. A esta cosa que está aquí le llamamos nosotros el parámetro. En matemáticas le llaman el argumento. A esta cosa de aquí le llamamos el valor de retorno, es decir, la evaluación que ellas hacen. Y esta cosa, que en el fondo es la evaluación también en matemáticas, nosotros le llamamos la invocación, es decir, aquí yo estoy llamando a la función, oye, f, te pasa el 3. Ah, f despierta, dice, 3. 2 por 3, 6 más 1, 7, y me devuelve a mí un valor de retorno. ¿Qué cosa me devuelve? El 7. Esto que está acá. Eso es conceptualmente la función. Más que eso no es. Si ustedes se dan cuenta, más que eso no tenemos más que explicarla. Ahora, esta cosa, si ustedes volvemos al dibujito de acá, a ese dibujito, se dan cuenta entonces que yo podría tener, eso sería una función, otra función, otra función, otra función, y así sucesivamente. Entonces mi problema sí está dividido en hartos subproblemas. Pero esos subproblemas tienen que tener una comunicación entre ellos. Tienen que comunicarse. Es decir, a lo mejor la función 1, que está aquí, a lo mejor esta función le debe enviar algún valor a la función 2. Y a lo mejor la función 4 le debe enviar un valor a la función 1 para que trabaje, ¿se dan cuenta? Entonces, si me aparece un dibujito como ese, ¿qué es lo que está indicando? Que la función 1 recibe un valor desde fuera de ella. Puede ser de la función 4 donde sea, pero recibe un valor desde fuera, que sería el argumento, lo que sería el parámetro. Y ese parámetro es el que trabaja aquí adentro, y una vez que termina, le va a comunicar el resultado de su función o de su trabajo hacia otra función, que sería la F2. Pero esta comunicación que de aquí es, yo le envío un dato a otra función, cuando ese dato lo recibe F2, para F2 eso es un argumento de entrada, es un parámetro. ¿Se van dando cuenta? Que lo que yo envío, otro lo recibe, pero lo recibe como argumento. Y así sucesivamente. Podemos estar jugando con todas estas cosas. Incluso el F1 también le podría mandar un dato de aquí a esta función. ¿Qué significa eso? Que si yo tuviese la función F3 de X, este valor correspondería a esa entrada. Esa es la idea fundamental de esto. Eso lo vamos a ver en la práctica para que no nos vayamos enredando mucho, pero esa es la idea. Por lo tanto, dicho eso,
Vamos a ver ahora cómo tratar de entender esto en Python. Cómo tratar de entender esto en un lenguaje de programación ya. Vamos a ejemplificar usando la misma función. La misma función, ¿no? Lo voy a ir escribiendo primero y después lo voy a llevar ya a la práctica en el computador. Por lo tanto, inicialmente lo que vamos a hacer es explicar eso. Mi programa, me salió un gallito. En mi programa, si ustedes recuerdan acá en la pantallita, yo tengo esa instrucción que la hemos explicado, la volvemos a explicar nuevamente. Voy a hacer un video solamente para explicar esa función, de unos 5 minutos para que no quede más dramas. Aquí arriba yo voy a escribir la declaración de la función. Declaración de la función. Me parece que el profe dijo una vez algo de declaración, sí. Esta es definirla o declararla. Perfecto. Aquí arriba debe ir. Y aquí abajo debe ir el programa. Aquí están las invocaciones a la función. Voy a explicarlo de la siguiente forma. Mi programa, mi programita, un programa, va a contener dos partes. Eso tenganlo claro. Una parte, que es la que está aquí arriba, que es la que corresponde a las declaraciones. Y una parte, la que está aquí abajo, a la ejecución. Son dos cosas distintas que vamos a entender en un programa. ¿Cuál es la línea que hace la diferencia? A mí me gusta dejarlo bien marcado. No aparece así en los libros por si acaso, pero yo lo hago así. Esa línea, esa instrucción es esta. Esa línea es esa. Esa línea es la que separa mi mundo de las declaraciones y las funciones. Por lo tanto, ¿dónde voy a declarar o definir qué es lo que hace la función? Acá arriba. ¿Dónde voy a invocarla o ejecutarla? Acá. Acá en donde se invoca. Generalmente. Después darnos cuenta que esto se lleva adentro de la función y podemos encontrar lo mismo. Pero inicialmente, para entender el concepto, es eso. Recuerden que aquí habían dos puntitos, ¿cierto? Por lo tanto, estoy obligado yo a intentar y empezar a escribir de ahí hacia abajo. Esa es la idea. Ya, una vez que tenemos claro esa situación, que así es como yo debería trabajar, entonces, lo primero que uno hace es definir la función independiente de dónde la voy a escribir. Eso ténganlo claro. Yo defino la función, porque la función, como dijimos, es un problema que trabaja de manera autónoma, que trabaja de manera independiente y por lo tanto yo la puedo trabajar o la puedo escribir en cualquier parte inicialmente. Por eso yo siempre digo yo, echen mano al papel, chiquillos. Para programar antes de meterse al computador, metámonos en el papel. ¿Cómo se define la función? Vamos a trabajar esta misma función. Vamos a hacer esto mismo. Matemáticamente, ¿cómo lo haríamos acá en el programa? Para declarar una función, como está aquí en este documento, aquí lo repasan después por si acaso no se enreden todo lo que voy a explicarte aquí. Ya. Lo primero, la palabra reservada def, de definir, DEF, espacio en blanco, el nombre que usted le quiera dar a la función. Los nombres aquí deben mantener toda la nomenclatura que ya hemos dado a los nombres, se no pueden tener ñes, tildes ni cosas raras. Vamos a suponer que la función se va a llamar f, para hacer referencia a lo mismo que hace matemática. Def f. Siempre van a ir paréntesis. Siempre. Aunque después más adelante vamos a dar cuenta que yo le puedo enviar unos argumentos, pero vamos a suponer que sí. Aquí uno debe poner el argumento de la función, que sería esto de acá.
Le puede poner el nombre de la variable que usted quiera, def f de x, y aquí comenzamos ahora con el programa. 2 puntos, como puse 2 puntos, eso es un bloque. ¿Qué significa eso? Que yo debo empezar a escribir desde ahí, ¿se acuerdan? Un tabulador. Aquí hago eso. Entonces, ¿qué le estoy indicando con eso? Que hay una función que se llama f y que va a recibir una variable llamada x. Lo mismo que tenemos acá. ¿Qué es lo que hace la función? 2x más 1, es decir, toma el valor que yo le envié, lo multiplica por 2 y le suma 1. Perfecto. ¿Cómo hacemos eso? Voy a escribir una variable que diga resultado va a ser igual a qué cosa? A 2 asterisco x más 1. Esto es una asignación normal de las que ya conocemos, ¿eh? No hay problema. De aquí para adelante son instrucciones nomás. 2 por lo que yo le envié más 1. Eso lo va a dejar almacenado donde en la variable resultado. Ya, pero esta función tiene que comunicarle a alguien cuál es el valor que se obtuvo. Dónde lo anota, dónde lo escribe, o cómo lo informa, cómo se lo pasa a otra función o a otro valor, lo que yo mencionaba acá, cómo lo pasa hacia acá o cómo se lo envía hacia acá. Esa cosa, ¿cómo lo hace? A través de la instrucción en Python llamada return. Usted va a escribir aquí regreso, return, lo mismo grande, return, y lo que usted quiera devolver desde adentro de la función. Aquí está dentro de la función, aquí está dentro de esta máquina. Dentro de esta máquina. ¿Qué es lo que quiere devolver usted? Eso es lo que sale por aquí, por este chorrito. Return, obviamente quiero devolver resultado. Eso es lo que quiero devolver. Y ahí termina mi función. Recuerden que esto es un bloque. Cuando termina un bloque, yo debería entonces volver acá. Volver el control aquí. La instrucción return, esta, la vamos a hacer acá. Finaliza la ejecución de la función. Eso es lo que hace el return. Si usted el return lo pone al inicio, su función no va a hacer nada hacia abajo. Es decir, si el return lo pone aquí, por ejemplo, su función no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque encuentra la palabra return y dice, hasta ahí llegué. No importa que tenga cosas para abajo. La mayoría de los lenguajes reclama por eso y le dice, está mal eso. Usted está mal. Está trabajando mal. No debería hacerlo. Ya, pero esa es la idea. Y esa es la definición de la función. Esa función, este trozo de código que yo tengo acá, este pedacito, es lo que yo llamo la función nomás. Ahora, esa cosa no se ejecuta, no se hace nada. Esa cosa yo no la ejecuto. Eso es lo que debería estar acá arriba. Aquí. Aquí debería estar el def, f de x y todas las cosas. Ahí debería estar. Pero para ejecutarla, la debo hacer aquí abajo. En otra parte. Entonces, aquí yo debería decir de repente f de 3, por ejemplo. Y ese 3 se lo envía a la función y le pasa el 3 y la función hace esto. Esa es la idea. ¿Dónde se invoca? Se invoca afuera de la función. Si yo digo, vuelvo a hacer el mismo ejemplo, f de 3. ¿Qué significa el f de 3 ahora? En este mundo que tengo acá, no en el mundo matemático. Significa que hay una función que se llama f dentro de mi programa, la busco aquí arriba, en alguna parte debe estar, porque la declaré, ahí está, y yo a esa función la voy a invocar. Invocar significa la voy a llamar, le voy a decir ejecuta, ya, pero le voy a pasar un valor. ¿Qué valor le voy a pasar? Le voy a pasar el 3. Entonces, en ese momento, estamos ejecutando esta línea de programación, la que tengo aquí con asterisco, queda todo detenido momentáneamente. Y
va el programa tranquilamente y le dice, mira, te mando un 3, te mando un 3. Y en ese momento recién comienza la ejecución de la función. ¿Por qué? Porque alguien la invocó. No basta con declararla, yo la puedo declarar, pero si no la uso nunca no sirve de nada. Le pasé el 3. ¿Y qué es lo que hace con el 3? Ah, dice como esta es una asignación acá. 2 por 3, 6 más 1, 7. El resultado tengo el valor 7. Ahora, return resultado, es decir, devuelva el resultado. ¿A quién se lo devuelve? Al que llamó. Y entonces, return lo que hace es ta, 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 envía el 7 a ese lugar. Eso es lo que hace una función. Vamos a hacerlo ejemplificándolo ahora directamente en el computador, en programación, para que vayamos viendo los detalles nomás aquí, ciertas cosas que ustedes van a ir dándose cuenta. Recuerden que aquí yo le devolví algo. Alguien tiene que recibir ese valor. Le mandé un parámetro, pero le podría mandar varios. También podría mandar varios acá, varias variables, X, Y, Z, lo que ustedes quieran. ¿Podría devolver un solo resultado? Sí. ¿Puede devolver dos? También. ¿Puede devolver tres? También. ¿Puede la función no aceptar valores acá? Es decir, nadie le envió nada. También se puede. ¿Puede la función no devolver nada? También puede. De ese punto de vista, el concepto de función es más amplio que en matemática. El concepto de función en Python o en programación, en el lenguaje de programación, en rigor, es una mezcla de estas dos cosas. Funciones más procedimientos. Los procedimientos no reciben nada ni devuelven nada, hacen algo. Las funciones reciben y devuelven. Pero la mezcla de las dos, ese es el concepto de función que usan los lenguajes de programación en la actualidad. Esa es la idea. Esto ahora lo voy a llevar y lo voy a ejemplificar en Visual Studio Code y se van a dar cuenta de que van a hacer cosas bastante interesantes. Se pueden hacer cosas bastante interesantes. ¿Ven? Ya, llevo eso al lado. Porque se me agranda así un poco allá. No sé. Esto mismo es lo que está aquí por si acaso. Después lo vamos a volver a retomar. Me gusta ser un poco más práctico. Me voy al Visual Studio Code. De hecho, esa era una prueba de ayer. Abrimos. Me voy a... Acuérdense que ser ordenado. Yo puedo ser desordenado para vestirme, para peinarme, para lo que quieran. Pero mis programas, ordenaditos. Eso es lo mejor que puede ocurrir. Ustedes son... Revisión, primo mío, intro. Intro, inicio. Inicio, ya dejemos el inicio, sea lo mismo, igual. Hay que dejarlo en alguno de los lados nomás. Ya, vamos a cerrar estas ventanitas. Nos están mostrando cosas raras. Ya, voy a crear un nuevo archivo. Ese archivo se va a llamar función 01, el programa, no la función todavía. Función 01.py. Me faltó la N. Guardar. ¿Y por qué me dice que no está instalado? Se actualizó este. Ah, no importa. Creo que estamos en el 3.7. Sí. Ya. Aquí arriba voy a escribir la función. La función decía, escriba def. Ah, para que no se lo olvide. Para que no digan que nunca lo hago. Un comentario indicando el autor, no. Punto. Si ustedes quieren poner comentario para la descripción, eso está en el otro video del otro curso, le pusimos más color arriba. Ya, ahora viene la definición. Def. La función se llamaba f. La función recibía una x. 2 puntos. Ya nos dimos cuenta que Python parece que se actualizó porque me chico la letra hasta esta cosa.
Ya. ¿Qué es lo que decíamos inicialmente? Va a haber una variable que se llama resultado y esa variable va a ser la operación de 2 por x más 1. Me queda feo eso. Ahí. Y ahí. 2 por x más 1. Y voy a devolver ese valor, eso es lo que decía nomás. Sí. Estas funciones son bien simples, son para entender el concepto matemático nomás. Después en el cuarto punto, el tema de análisis funcional, y esta cuestión la puedo hacer para. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. Pero es para ejemplificar el concepto, estamos en la parte formativa, por lo tanto, para entender conceptos. Ya, una vez que está listo eso, hacemos eso. Finalizo ahí, ahí terminó mi función. Esa es la declaración de la función. Fíjense que si yo ejecuto esto, no me dice nada. Pero si ustedes me dicen, pero profe, está la función ahí. Sí, está, pero está la declaración. Está esa parte que significa f dos puntos, r flecha r, f de x igual a x más 1 punto. Pero para que esa cosa tenga sentido, yo la debo invocar. ¿Y cómo la invoco? Pasándole valores. En este momento la función no hace nada. Punto. Así de simple. Ah, dijimos que íbamos a usar sí o sí siempre eso. A mí me gusta o no me gusta, sí. Ah, ¿qué me pasa hoy día? Ah, ¿qué me pasa hoy día? No, me faltó. No importa ya. Voy a tener que reinstalar aquí algunas cositas porque estuve jugando ayer. Recuerden que son 2 guiones bajos. Ya. Abajo aquí. Sobre esa línea están las declaraciones, bajo esta línea están las ejecuciones. Si yo quisiera mostrar esto, yo podría decir f de 3 y lo ejecuto. ¿Qué estaría indicando con esto? De acuerdo a lo que el profe explicó antes. Ah, aquí está la declaración, da lo mismo, funciona, pero aquí abajo es lo que se va a ejecutar. Lo que esté aquí debajo de esta línea es lo que se ejecuta. Por lo tanto, va a invocar la función f, es decir, va a ir donde está f y le va a pasar el número 3. ¿A quién se lo pasa? A la x, a lo que está aquí, dentro de paréntesis. Por lo tanto, va a decir 2 por 3, 6 más 1, 7. Esa va a quedar la variable de resultado. El resultado va a ser igual y lo va a devolver. Lo devuelve. Punto. Estamos bien. Ejecutemos y veamos qué nos encontramos. Nada. ¿Por qué? Porque la función f de x devolvió el valor. ¿Pero a quién se lo devolvió? Al programa principal. Ya. ¿Y el programa principal qué hizo con ella? Nada. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿le devolvió un valor? Sí. Ah, entonces ustedes. ¿Y qué tal si yo pongo una cosa como esta, profe? Así, hacia lo bruto nomás, van probando. Ah, este es un print. Voy a mostrar en pantalla qué cosa. Lo que diga esto. ¿Y esa cosa qué dice? Ah, anda para acá primero. 2 por 3, 6 más 1, 7. Devuelve. Ahora hay un 7. Eso es lo que tú muestras. Vamos viendo. Ahí está el 7. Maravilloso. ¿Se dan cuenta? Otro podría decirme, profe, pero yo lo quiero hacer así como en matemático. Y f de 3. Y yo voy a escribir el i. ¿Se dan cuenta? Ahí me parezco más. I igual a f de 3. Por lo tanto, f de 3, esta es una asignación. Y f de 3, voy aquí, le pasé el 3, 2 por 3, 6 más 1, 7, devuelvo. Ahora, ¿qué devolví? Aquí hay un 7 cuando terminó de ejecutar eso porque está el return. Ese 7 se lo asigna a la variable i. Y ahora escribe eso. Veamos qué es lo que escribe. 7. ¿Se dan cuenta? Eso es el concepto de función. ¿Cómo voy yo dividiendo eso? ¿Cuántas funciones podría tener? Las que yo quiera. Las puedo tener así como asignadas, impresas. Y puedo inventar. El concepto es ese. Una parte de mi programa que se ejecuta de forma independiente y si tiene que recibir valores los recibe y si tiene que comunicar valores los comunica. Punto. ¿Podrían existir funciones que no reciban nada y no comuniquen nada? Sí. Vamos a ver un ejemplo al tiro. Voy a escribir otra función aquí abajo. Def presentación.
y escribimos presentación para variar. Presentación. Def presentación. Esa función, fíjense, no le puse nada entre paréntesis. Tienen que ir los dos puntos, los paréntesis abiertos cerrados, pero no le puse ningún valor. Perfecto. Pero aquí yo puedo decir print este programa fue escrito por Hugo Araya Carrasco, Darín, como ejemplo de uso de funciones, print para la carrera de ingeniería civil informática. Punto. Y si quisiera ser más bonito aquí, pondría yo print y le pongo aquí un civil, ingeniería civil informática. De hecho, aquí le vamos a poner hasta ahí, ¿cierto? Fíjense que aquí ya estoy jugando, ¿no? Estoy viendo un trozo de mi programa nomás que ya, este lo copio, lo voy a pegar acá para que quede bonito. Y aquí ustedes empiezan a jugar nomás ahora. Voy a agregarle 1, 2 más, 1, 2. Y aquí voy a agregar, vamos a ver si resulta o no, S, S. Esto ya es creatividad. S, y aquí vamos a hacer lo mismo, que si aquí estoy jugando yo a cómo dejar cosas un poco más bonitas, aunque sean texto nomás, si todo se puede. Y aquí en la punta se ve feo, ¿cierto? ¿Qué tal si ahí le ponemos un asterisco? Y este de aquí también un asterisco. Y este de aquí un asterisco. Y este de aquí un asterisco. Y tiramos un print más. Fíjense, tengo dos funciones. Una función que no recibe nada y una que sí recibe. Una que devuelve y otra que no devuelve, porque yo aquí paré la función. Se acabó. Ahora, ¿cómo invoco esta? Yo la pongo solito, así no me pongo. Esta no devuelve nada, por lo tanto, basta aunque yo ponga eso. Presentación nomás y punto. No le envío nada. Le debo poner los dos paréntesis, sí. Entonces, cuando esto se ejecute, voy a limpiar la pantalla acá. Cuando esto lo ejecute yo, me dice, este programa fue escrito por un Araya como ejemplo de uso de funciones, dice, y de aquí hace la pega. Dicho de otra manera, va, ejecuta esa función, hace eso, finaliza, vuelve, donde continúa la ejecución, en la línea que viene, que es llamar a esta función, hacer el cálculo, esa devuelve algo, ese valor lo recibe I, y yo muestro I. Van captando la idea del concepto de función, como voy dividiendo cosas. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Que yo, esta presentación, yo podría hacer una cosa mucho más bonita, mucho más acabada, y siempre la copio, la tengo en todos mis programas. Bon, control C, ¿cierto? Copiar, tengo un nuevo programa, la copio, no tengo para qué escribirla de nuevo, pues ya está. Está la modificación. Ahí está, todo lo que ustedes estimen conveniente, pueden poner, incluso pueden tener una para finalizar. Cada uno de ustedes verá cómo se las arregla, cómo la trabaja, porque eso ya es la creatividad de cada uno de ustedes. Ahí tenemos eso. De hecho, aquí yo podría poner más o menos y jugar con, miren, jugar con esto. Vamos a escribir lo siguiente: F, paréntesis, paréntesis, coma, 3,
coma, cierre paréntesis, igual a i, coma, i. Ahora en pantalla, ¿qué va a aparecer? Miren. Miren acá abajo la diferencia que hay entre esto que es la versión antigua y la versión nueva. ¿Cuál es la diferencia? Los cálculos son los mismos, la diferencia está en cómo yo mostré mi información. Acá tiré el valor nomás, pero acá le dije, no, eso es f de 3 es igual a 7. ¿Se dan cuenta? Ah, pero eso lo puedo hacer más general. Dice usted, y en vez del 3, yo podría pasarle un x, voy a poner el mismo nombre, igual 3, y aquí debería poner x, y aquí debería poner x. Y esto lo ejecuto y obtengo lo mismo. Pero ojo, y aquí eso me lleva a explicar esta otra parte, que es variables locales y globales. Para la función, x es una variable local y pertenece a ella. No existe ninguna, para ella es la única x que existe. ¿Estamos de acuerdo? Aunque mi programa tiene otra x acá, que esta es local, pero al programa, no a la función. Son dos cosas distintas. De hecho, y en este caso para esta función sería global, que no la usamos. Nosotros siempre usamos variables locales, esa es la idea. Por lo tanto, cuando yo digo x igual 3 y se lo paso a la función f, lo que le estoy pasando es una copia, no la variable. Le estoy pasando una caja que se llama x, saca lo que está dentro. La función f saca esa cosa que está dentro de la caja y lo mete en otra caja, pero que esa caja también se llama x, pero son dos cajas distintas. Eso quiero hacer referencia. A eso se llaman que son variables, por lo tanto pueden encontrar resultados bastante complejos al respecto. Pero ese es más o menos para que nos vayamos poniendo al día. ¿Qué ventaja tiene esto? Que yo ejecuto este programa, ¿cierto? Ahora ya me queda genérico para cualquier función, para cualquier valor. Entonces, en lugar ahora de esto, yo podría decir int input y le podría decir dame valores. Y ahora yo ejecuto esto y me dice x, 4, f de 4 igual 9. Ejecutemos de nuevo. X igual 8, f de 8 a la 17. ¿Van captando la idea? ¿Se han dado cuenta cómo mi función ya es un poco más interesante? Es un poco más interesante. La podría explotar de nuevo. Y ahora le doy un valor, imagínense, ¿qué más le digo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me dice que el resultado es eso. Ni la pensó, se le encuentra lo rápido que es la ejecución. Probemos número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Lo podrá calcular o no? Multipliquen por 2 y súmenle 1 a eso. Ahí está. Rapidísimo. ¿Y qué pasa si alguno de ustedes dice, profe, pero yo quiero ser, como a mí me gusta la matemática, ¿cierto? Dicen algunos, espero que al ingeniero le guste la matemática. A los ingenieros les tiene que gustar la matemática, no tienen por qué ser matemáticos, pero sí les tiene que gustar la matemática. Miren, volvamos aquí a este tema. Volvamos aquí vamos a hacer las separaciones, ¿no es cierto? Vamos a hacer la separación ordenadito. Yo soy una persona ordenada. Ya. Estamos en este caso. F de 3, ¿cierto? ¿Cuánto es F de 3? 7. Pero, ¿qué pasa cuando en matemática ustedes decían una cosa así como F, paréntesis, de F de 3? ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale el F de 3? Contesten ahí nomás en el chat, tienen un valor. 15. 15. Y lo pudieron hacer, ¿cierto? ¿Por qué?
Porque saben que lo primero que hago es evaluar esto, ¿cierto? F de 3, ¿cuánto vale? 7. Por lo tanto, eso es F de 7. ¿Y cuánto vale F de 7? Si tengo 2, 14 más 1, 15. Lo hace. A eso lo llamamos nosotros composición de funciones también, ¿cierto? Sería un F o F. ¿Se podrá hacer acá en el computador eso? ¿Lo podremos hacer? Entonces, si lo pueden hacer los matemáticos, ¿por qué no nosotros? Y basta con que hagan lo siguiente ustedes. F de X. Vamos a ejecutarlo. Aquí me va a decir, yo le quiero que es para 3. Ahora me dice F de 3 igual 15. No, en realidad no es F de 3, ¿cierto? Es F de 3. Tenemos que modificar eso. Pero da 15. Sí. ¿Puedo inventar nuevas funciones? También. Pero lo siguiente ahora, miren. ¿Y qué pasa, profe? Si yo quiero calcular todas las Fs, pero desde... No de una en una. No quiero que me vayan de una en una. Quiero calcular F de 1, F de 2, F de 3, F de 4, F de 5, hasta llegar a F de 10, por decir algo. Ah, es decir, repetir 10 veces lo mismo. Si repetimos 10 veces lo mismo, estamos en presencia de algo iterativo. ¿Cómo era el iterativo? While. Perfecto. Entonces yo puedo decir, miren chiquillos, ahora. Yo quiero evaluar el X desde 1 hasta 10. Perfecto. While hasta que el X sea menor o igual a 10. Eso es el while. 2 puntos. Y ahora yo voy a ir a evaluar el X. Voy a escribir el valor. Y voy a ir al siguiente X. X igual a X más 1. Porque la primera vez, recuerden que este es un while, evalúo acá. Todo el rato así. Vamos a hacerlo hasta más pequeñito nomás. A ver, me conviene aquí, sí. Voy a hacerlo más pequeñito para mostrar otra cosa que quiero hacer. Voy a evaluar entre 1 y 4, es decir, F de 1, F de 2, F de 3, F de 4. Y muestro en pantalla. ¿Cierto? Y estamos listos. Voy a ejecutar esto. Voy a limpiar la pantallita un poco aquí. F de 1, 3, F de 2, 5, F de 3, 7, F de 4. ¿Se dan cuenta cómo voy usando la misma función? No tengo que volver a escribir nada, sino que ya la escribí, la función está lista. ¿Cómo lo fue haciendo? Y aquí quiero entrar a mostrar un concepto que tampoco lo hemos mencionado mucho, que es el concepto de trazabilidad. Está de moda el concepto de trazabilidad dado la pandemia. ¿Y la trazabilidad en qué consiste? En hacer un registro o una traza de todo lo que va ocurriendo en mi programa. Voy a mostrarles y comentarles el concepto de traza, que es hacer la traza de un programa. ¿Qué es hacer la traza de un programa? Es suponer que mi programa va a... voy a hacer yo el computador y que voy a ir siguiendo las instrucciones de mi programa. Miren, vamos a hacerlo. Voy a copiar este, lo voy a cambiar de lado nomás para que me queden cerquita y no me enrede mucho. La cambié de lado no, por si acaso, no, el programa va a seguir siendo lo mismo. Pues lo mismo en el orden en que usted ponga las funciones, sino que es para tener el programa principal y el programa ahí. Las dos cosas al mismo tiempo. Esa es la idea. Ya. Hacer la traza significa ver los valores que todas las variables van tomando. Vamos a considerar la traza del canvas. Vamos a hacer ese primero. Vamos a tener una traza aquí del programa principal, del main. ¿Y en qué consiste la traza? Consiste ustedes en una tabla, esto es una tabla,
poner todas las variables en columnas. Las columnas todas las llevan como cabecera la variable que estoy trabajando. Fíjense que aquí existen ¿cuántas variables? La variable x y la variable y. No hay más. Variable x y variable y. Por lo tanto, mi programa principal, ¿qué va a tener? X e y. Dos variables. Nada más que eso. Por lo tanto, ahora voy a generar esa tabla. Voy a ir haciendo esa tabla. Voy a citar un poco esto para que también me quepa el programita y me quepan todas las cosas ahí ya. Voy a ir haciendo esa tabla. El programa principal, main, tiene x, eso, tiene y, eso que está acá. Pero además tengo una función. La función f. La función f. Y la función f también tiene dos valores. Miren, una x y un resultado. Tiene dos variables nomás. Entonces yo también debo hacer la traza de ella. Debo poner una x y un resultado. Y además debo hacer como que parezcan tablitas, ¿cierto? Para que no vayamos. Miren, así es como funciona el computador en teoría. Tiene dos áreas. Una es el programa principal y otra es la función. Inicialmente mi programa está así. Partimos y yo parto la ejecución de acá. La ejecución no parte de aquí, parte de aquí. ¿X cuánto vale? 1. Si X vale 1, entonces el X del main vale 1. El X del main vale 1. S. Pregunta. ¿X es menor o igual que 4? Sí. Por lo tanto, si es sí, va a entrar al ciclo. ¿Se dan cuenta que eso es lo que estábamos haciendo? Como va a entrar al ciclo, dice, la asignación, ahí asignale este valor, pero este valor todavía no está calculado porque no he ido a la función. Esto dice, ándate a la función f. Y a la función f le pasas el contenido de x. Punto. Tu pega es entregar el contenido de x. Perfecto. En ese momento, en ese preciso momento en que yo hago esto, todo este entorno queda pendiente. Yo desde aquí me fui a la llamada, quedé pendiente, quedé a la espera, estoy ahí en status quo y nomás esperando algo. Todo esto queda como sacado una foto y guardadita en el escritorio. Y se va a esta parte del programa, es decir, se va a la función. Esto es lo que va a entrar en ejecución. Estos datos ya no existen para esto. Ojo con lo que estoy indicando. Al ejecutar la función, la memoria del computador tomó estos valores. ¿Y qué es lo que le están indicando? Oye, lo que te envían, pásamelo a mí a la variable x. Y la variable x, ¿cuánto va a valer ahora dentro de la función, dentro de acá? Va lo que le enviaron. Yo le envié esta x, ella me lo recibe en esta otra x. Por lo tanto, aquí va a haber un 1. ¿Estamos de acuerdo? Le pasé el 1, se lo mandé. Son cajas distintas. Fíjense que aquí físicamente lo estoy haciendo distinto. Recibe el 1. Esta es una asignación, por lo tanto, hacia este lado. 2 por 1, 2 más 1, 3. Ese 3 lo deja en la variable resultado, acá. Fíjate que la variable resultado vive en la f, no vive acá. 3. Y debe decir return resultado. Al decir return resultado, ¿qué es lo que hace? Esto lo envía de vuelta. 3. Perfecto. Finaliza con el return. Al finalizar, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que este valor desaparece, este valor desaparece. Y eso queda borrado, ya no existen esos valores ahí. El valor resultado que fue el que devolvió, lo recoge la variable i. Entonces la variable i recoge el 3, lo que envió. Y ahora, ¿qué es lo que hace? Muestra ese valor nomás en pantalla. Pues f, x, ¿cuánto vale? X vale 1, porque aquí estoy en este mundo. F de x vale 1. ¿Cuánto vale y? 3. Escribe f de 1, 3. ¿Qué es lo que hace a continuación?
incrementa el x en 1. Pero este x, no este de acá, este x. Y ese x va a quedar en 2. Fíjense, quedan 2. Pero, y ahora va, como finalizó el ciclo, porque no hay más instrucciones bajo él, va a evaluar nuevamente acá el bloque, a ver si se sigue cumpliendo la condición. 2 es menor o igual que 4, sí. Entonces hace lo mismo que hizo antes. Oye, quédate paradito aquí nomás, espérate, ándate a la función f y pásale el contenido tuyo ahora a la variable, a la misma variable que está al otro lado. Se va acá arriba y en ese momento el x que recibe aquí es un 2. En resultado no es nada todavía, porque no lo he calculado. Recibe el 2, 2 por 2, 4 más 1, 5. Y eso lo deja en resultado 5. Y return resultado, ¿qué es lo que hace? Envía este hacia afuera. Al decir return, mandó el 5 para afuera y se borró todo lo que estaba aquí adentro. Bórrate, bórrate, nuestros los valores anteriores, y vuelve acá. ¿Qué valor le había enviado acá? ¿Qué valor de retorno tenía? El 5. Por lo tanto, la variable ahora quedó con un 5. ¿Y ahora qué va? Va y escribe x, que valía, para este caso, valía 2, y el y valía 5. F de 2 igual 5. Incrementa el x en 1. Por lo tanto, ahora aquí va a quedar en 3. 3 es menor o igual que 4, va acá arriba, sí. Y va a ser la misma pega. Le va a pasar lo que esté en x. En x hay un 3. ¿A quién se lo pasa? A esta de acá. Por lo tanto, aquí tengo ahora un 3. 3 por 2, 6, más 1, 7. Y devuelve ese valor. Lo devuelve el 7 y se borra todo lo que tenía aquí adentro. Y vuelve acá. ¿Y acá qué valor recibe? El 7. Muestra el f de 3 igual 7. Incrementa el x en 1. Por lo tanto, ahora aquí hay un 4. Va acá arriba. 4 es menor o igual que 4, sí. Hace la misma pega otra vez. Se va para allá, pero ahora se va con el 4. Por lo tanto, aquí recibe el 4. Al recibir el 4, evalúa 4 por 2, 8 más 1, 9. Y en resultado queda 9. Este es el valor que la función envía hacia afuera, porque ahí está un resultado ahora. Al enviar hacia afuera, lo que está ocurriendo tranquilamente es que esta cosa la bota, vuelve acá, acá vuelve con el 9, muestra en pantalla f de 4 igual 9 y incrementa el x. Y el x ahora quedó en 5. 5 es menor o igual que 4. No. Finaliza la ejecución. No puede entrar porque ya no se está cumpliendo la condición y termina mi programa. Y cuando mi programa termina, esta es la foto que tengo yo en la memoria. Ah, estos valores se me olvidó ir tachándolo. Siempre es con el último que quedó. Cuando terminó mi programa, en la variable x quedó un 5, que no me sirve para nada. En la variable y quedó un 9. En la variable x de la función y el resultado de la función no quedó nada porque se destruyeron. Por lo tanto, ahora si en esta parte yo quisiera escribir resultado, me daría error, porque el resultado no existe aquí. El resultado existe acá. Y estas cosas existen cuando se ejecutan. Por lo tanto, a eso le llamamos nosotros variables locales y globales. Espero que les haya quedado un poquitito claro. Cuando suban el video, repasen lo requete contra y hagan las preguntas. Miren, si yo aquí ahora, como les decía, imagínense que aquí se me hubiese ocurrido escribir resultado. Voy a escribir resultado nomás, así. Fíjense. Si yo ejecuto acá esta cosa ahora, print resultado, no está definido. No, porque aquí adentro no está definido, pero aquí adentro sí. Y cuando estoy escribiendo esto, es por lo que yo les decía. Si estoy escribiendo eso, es porque estoy acá. Y acá no existe resultado. El resultado existe acá. Esa es lo más complejo que tienen estas cosas. Pero ese es el concepto de función. Es fundamental el concepto de función en todo. Todas las cosas son funciones en el computador. De hecho, ya tenemos dos funciones acá. Usted podría empezar a inventar nuevas funciones. Las que quisiera, como las quisiera trabajar, las podría considerar. Podría inventar nuevas funciones matemáticas, o funciones que no son matemáticas, o funciones que imprimen y que reciben algo.
que sea, por ejemplo, este programa fue escrito por Hugo de Carrasco, por ejemplo, una función, vamos a escribir ahora una función llamada, si tengo presentación, despedida. Y en despedida voy a recibir dos strings, nombre, voy a poner dos cosas, por ejemplo, nombre y apellido. Y voy a mostrar en pantalla, voy a copiar algo parecido así para no perder tiempo nomás. Print, vamos a dejar esto en blanco. Ya, vamos a escribir eso, chao. Y aquí le voy a sacar esto de aquí, por ejemplo. A ver. Ahí voy a escribir F, coma. Y aquí voy a escribir, miren. Voy a escribir el... Yo recibí nombre y apellido, pero lo voy a escribir al revés. Apellido, coma, nombre. Dios, me metí otra cosa. Ya. Y esto también lo vamos a dejar en blanco. Estoy inventando cosas nuevas, pues ustedes se van a entretener ahí jugando. Vamos a ver cómo queda más o menos ahí al ojo nomás, sí. Al ojo, a ojo. Bueno. Y aquí como mi programa terminó, entonces yo voy a poner ahora despedida. Despedida se llama, ¿no? Despedida. Despedida. Y recibía dos strings. Los strings recuerden que son así. Yo puedo poner Hugo, un string, Araya. Ya. Veamos ahora cómo nos quedó este invento raro que estamos haciendo aquí. Ejecuto. Chao, Hugo Araya. Mira, me quedó. Sí, porque esta cosa ahora va a depender del tamaño de lo que yo envíe, porque eso es lo que voy a desplazar para acá. Entonces ahí es donde hay que empezar a jugar hacer cálculos nomás ya, pues esto ya es entretención nomás. ¿Cuánto espacio en blanco tengo? Mira. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 40, 41, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 50, 31, 22, 23, 54. Es decir, aquí hay 54 espacios. Y Hugo Araya con un espacio en blanco, ¿cuánto tiene? Para Hugo tengo 4, más el espacio en blanco tengo 5, más Araya tengo 5, tengo 10. Es decir, tengo 10 de 54, más los espacios en blanco de las otras comas, 12. 12 de 54. ¿Cuánto me falta? 54 menos 12. Calculadora en mano, ¿cierto? 54 menos 12. 42 dividido por 2. Como 21. Hay que ponerle como 20 espacios a cada lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, no mucho. Me equivoqué en eso. Ahí ver si tengo 20. Y aquí cuántos tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Veamos si mis cálculos no me fallan.
Oh, me faltó uno, porque acá me faltó uno. Me faltó uno cada uno, entonces. Ya. Y ahí ya quedó centrado. Ahora tengo que centrar este gráfico. Pero todo eso se puede lograr. ¿Captan la idea? ¿Captan? Ya. Todo esto que hemos visto hoy día, hay que seguir trabajándolo, hay que darle duro. Yo les voy a dejar varios videos más de estas cosas, porque a mí eso es lo que me interesa. Duro con esto. Les dejo dos videos ya que trabajan, no es lo mismo. Traté de que sean parecidos, pero en cada uno trato de agregar algo distinto, cosa que la, la visión de los tres videos algo deje y no sea siempre repetir lo mismo. Esa es la idea. Además, aquí ustedes en este documento es lo mismo que yo les acabo de explicar. Miren algunos ejemplos. Aquí hay unas funciones. Aquí falta esa línea al medio que dije yo que había que agregar. Pero vean, analícenlos, estudienlos, revisen qué pueden hacer con ellos. Aquí hay otro. Aquí hay uno interesante, miren, qué es lo que vamos a ver después. Cómo limpiamos pantalla. Esa es una función limpia pantalla. Esta función la debería tener siempre yo. Siempre debería tener este código copiado en cualquier programa. El programa que a ustedes se les antoje, ustedes deberían tener copiado ese código. Tal cual, así, importar ese. Ese era, va para acá. Después vamos a explicar qué significa eso. Este iría hacia allá. Este iría ahí. Este iría acá. Y este iría ahí. Fíjense que esta es una función que no tiene mucho que ver con el programa, pero lo único que hace es limpia pantalla. ¿Te acuerdas que yo tarde puedo estar haciendo clic acá, cierto? Ya. Esta función va a limpiar pantalla. Si estoy en Windows, es un if, si la versión OS name, el nombre del sistema operativo en el que estoy trabajando, por eso importa la biblioteca, eso lo llama en la próxima clase de importación de biblioteca, pero por el momento lo copiamos nomás y les va a funcionar. OFName es igual a NT, significa que están en Windows. Por lo tanto, si estoy en Windows, va a borrar pantalla con CLS. No. En caso contrario, OSName es igual a POSIX, sí. Entonces limpio pantalla. ¿Por qué? Porque estoy en Linux. En caso contrario, no se puede borrar pantalla, pero eso es muy raro, por lo tanto yo siempre lo saco eso para no enredar mucho. Y aquí dejo el else, solamente no pregunto por eso, sino que directamente uso eso. Y así me quedo más pequeñita la función. Entonces, si estoy en Windows, limpio pantalla con CLS. Si no estoy en Windows, limpio pantalla con clear. ¿Y ahora dónde pongo eso? Obviamente al principio. Limpia pantalla. Entonces, ahora cada vez que yo escribo un programa, esto lo copio nomás. Copio todas estas cosas. Estas tres cosas. De hecho, las podría tener siempre para, hasta incluso hasta la despedida. Copio siempre todas estas cosas. Y las tengo listas. Ahora ejecuto esto. Fíjense que al momento de ejecutar esto, no, quiero limpiar pantalla. Está bien, no está mal. If of name. ¿Por qué no quiero romper la pantalla? Ah, sí, pues sí. No, pues debería ser esto. ¿Por qué no me lo quiere mostrar? A ver. Eso debería ser. Eso debería ser. Parece que tengo problemas con el Python. Desde la semana pasada que estoy poniendo problemas con Python. Ya. En realidad está limpiando la pantalla, pero no se nota. Esto lo van a notar ustedes si esto lo ejecutamos directamente de consola, pero eso no hemos visto. Una vez lo vimos, pero no lo dejamos así como muy clarito. Era inicio. Y este se llamaba función, ¿cierto? Sí. Vamos a ver si funciona, parece que no.
Ahí está el programa. Ahora si lo ejecuto así, limpia pantalla. Se dan cuenta que no va subiendo. Cada vez que yo lo ejecute directamente a limpiar pantalla. Ahí están todas las pantallas limpiadas. No escribe a continuación, sino que limpia pantalla y aparece desde arriba. Ya. Es para que me crean que efectivamente está funcionando. Si no, pues me van a decir, no, sí, no le funcionó. No, si funciona. Está ok. Lo pueden probar ustedes tranquilamente en Linux, en Windows. No tienen que hacerle ningún cambio. Copian esto tal cual como lo dejo yo ahí. Listo. Moraleja, tengan siempre varias funciones hechas que son esas importantes para ustedes. Las pueden buscar en internet, pueden arreglar aquí esto para que les quede bonito siempre. Y esas llegan y las copian nomás. Llegan y las copian. Después les voy a enseñar a la próxima semana cuando veamos el tema de. Aquí ya vimos las funciones, variables locales y paso parámetros, eso es lo que vamos a ver hoy día. Cuando veamos los strings, listas, tuplos y las bibliotecas, que eso lo voy a ver en una pura clase todo esto y las bibliotecas, no tiene sentido verlo, incluso estas tres cosas las vamos a ver en una pura clase para después hacer solamente ejercicios. Si ya materia casi no nos queda, de materia a materia nos queda solamente los strings. Ese es lo que nos va quedando como materia. Después ya es trabajar nomás, hacer ejercicios. Así que les recomiendo revisar el video, probar, inventar una nueva función. ¿Qué pasa si yo invento una g de x? Fíjense que les puedo poner igual el mismo nombre, sí, ¿por qué? Porque son locales. Y el resultado, que esta sea igual a x por x, que es el x cuadrado. Un resultado. Puedo poner los mismos nombres, da lo mismo. ¿Por qué? Porque no se van a confundir entre ellas. Vuelvo a repetir por el ejemplo que hicimos en la taza. Aquí está claro, ahí explicamos que estas cosas son mundos distintos. Por lo tanto, ahora puedo tener eso. Incluso puedo tener aquí, puedo decir I1, f de x, I2, g de x, print f de x es eso. Y puedo escribir ahora print g de x y aquí escribiría el I1. Ojo con eso, que voy cambiando las variables, si no le va a quedar la escoba. I1 y 2. Ya tengo dos imágenes para dos funciones distintas. Incluso podría poner después f de g de algún valor. F de f. Por ejemplo, aquí podría poner después print paréntesis f de g de x es igual. Y aquí directamente podría poner yo f g x. Aquí se me olvidó poner S y S. Y estamos listos. Si esto yo lo ejecuto ahora, x igual a x más 1, ¿qué me equivoqué? Me faltó un paréntesis. Ahora sí. Ahorita sí. Ya, ahí está. F de 1, 3. G de 1, 1. F de G de 1, 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 1 al cuadrado es 1. Ahí me faltó un paréntesis, por si acaso. Tiene la sensación de que esta cosa es así. F de G de 1, sí. F de 1, 1 al cuadrado es 1. 2 por 1, 2, no 1, 3. Ahí está. Lo ejecutamos nuevamente. Bonito, ¿no? Ahí está. F de G. Chao. ¿Se dan cuenta cómo voy jugando con todas estas cosas? Así que esa es la idea. Esa es la idea fundamental. Me acaba de llegar un aviso, chiquillos, por el sistema de comunidad universitaria. Nuestra institución, al igual que el resto del país, estaba pasando un periodo de adaptación forzado debido a la pandemia del COVID-19.
Es por recordar la salud mental que la institución ya tuvo un receso general, tanto para funcionarios y estudiantes. Sin embargo, este descanso no reemplaza el receso correspondiente a las vacaciones de invierno. O sea, vamos a tener vacaciones de invierno. No se preocupen. Que está consignado en el calendario académico 2020. Dicho proceso se realizará entre el 13 y el 18 de julio, siendo un descanso efectivo para toda la comunidad UCM. Procuramos tomar todas las providencias necesarias para poder disfrutar de este descanso, considerando dicho proceso en la planificación de actividades, tratando de no recargar la semana anterior ni la de regreso, procurando así que este periodo pueda brindarnos renovada energía de cara al segundo semestre de este año. Fraternalmente, vicerrector académico, vicerrector de Ya, esa es la idea. Así que, dudas que tienen jóvenes hasta ahora, sé que ha sido un poco cansador el tema, pero voy a parar hasta aquí nomás para no seguir valiendo, pero quiero que le den vuelta a este tema. Yo me demoro como, no sé, demora como un buen rato en procesar el video, porque lo que tengo que hacer es, voy a tener la grabación.